What impresses me Lo que me impresiona son ustedes. Y lo digo porque siempre me impresiona cuán diligentes son tantos de ustedes con la palabra de Dios. Durante el descanso, estaba hablando con una mujer y estábamos mirando el texto hebreo que ella había memorizado. Y repito, no era en español, era en hebreo. Y había una palabra allí, ikesh. Esa palabra se traduce como ser obstinado. Y no es bueno ser obstinado contra las cosas de Dios. Pero sí es bueno ser obstinado contra el enemigo y sus planes. Como mencioné en la sesión anterior, veremos que Nehemías responderá al enemigo. No solo 4 veces, no solo 5 veces, sino 10 veces. 10 veces ellos fueron contra él y nunca estuvo dispuesto a ceder. Nunca estuvo dispuesto a cambiar, nunca dispuesto a apartarse de lo que Dios le había dicho que hiciera. Así que hay una obstinación espiritual que es buena cuando es obstinada contra el enemigo. Y si no aprendemos eso y desarrollamos esa característica, vamos a fallar. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Nehemías. Y tenemos que tener cuidado porque, para la mayoría de ustedes, es el capítulo 4. Pero algunos de ustedes puede que tengan una Biblia que se apega a la división por capítulos y versos del texto hebreo. En ese caso será el capítulo 3, comenzando en el verso 33. Según el tipo de Biblia, es el capítulo 4, verso 1, o el 3, verso 33. Otra vez vemos que Nehemías está comprometido, pero el enemigo también. De hecho, cuando leemos una parábola del Mesías, él nos dice que está decepcionado de la iglesia y de los hijos de luz, porque los hijos de oscuridad, el enemigo, tienden a ser más comprometidos, más diligentes y piensan más en sus propósitos y planes que lo que nosotros pensamos en los planes y propósitos que Dios nos ha dado. Mira el capítulo 4, verso 1. Dice: Y sucedió que cuando Sanballat oyó que estamos edificando, está en tiempo presente para dar énfasis, que estamos edificando el muro. Lo que considero tan significativo aquí es que no dice, yo estoy edificando el muro. No vemos eso, ¿verdad? Dice nosotros. Nehemías ha logrado traer a otras personas para que lo ayuden a cumplir los propósitos de Dios. Y pienso que eso es un principio vital. Si crees que puedes cumplir el impresionante llamado que Dios tiene sobre tu vida solo, vas a fallar. Dependemos de otros. Y al estar nosotros bajo su autoridad, ellos lo perciben y vienen a participar contigo. Esto es lo que vemos aquí. Cuando Sanballat oyó que nosotros estamos edificando el muro, esta es la voluntad de Dios, ¿qué dice la Escritura? Una furia, un gran enojo le sobrevino. No era solo enojo, vemos otra palabra. Furia y enojo, un gran enojo. Y por tercera vez nos encontramos con esta palabra donde dice, y se burló de los judíos. Es una palabra que significa ridiculizar. Se usa cuando alguien quiere provocar vergüenza y oprobio sobre otro.
está arraigada en un deseo de engrandecerte a ti mismo, hundiendo a otros. Nada de esto es apropiado para un hijo de Dios. Así es como opera el enemigo. Y es importante ver lo que dice aquí. Ellos estaban ridiculizando o burlándose ¿de quién? De los judíos. Recuerden cuál es el tema central de este asunto. La palabra judío se relaciona con algo que hablamos la sesión anterior. Alabar a Dios. De esto se trata. El enemigo no quiere que Dios sea adorado. No quiere que Dios sea alabado. ¿Por qué? Porque Satanás está celoso. Quiere exaltarse a sí mismo, y cuando estamos centrados en nosotros mismos y queremos elevarnos sobre otros, estamos comportándonos de manera satánica. Se siente bien, es natural, es como pensamos si nos dejan por nuestra cuenta, pero es todo lo opuesto a cómo se comporta alguien que tiene, oye esto, alguien que tiene la mente de Cristo. Verso 2. Y dijo delante de sus hermanos, y noten esto, hay otros allí. Esta palabra hermano se refiere a aquellos que se han unido con él. Y miren a quién tiene de su lado. El enemigo siempre tiene la mayoría. Aprendan eso. El enemigo siempre tendrá la mayoría. Pero eso no importa, porque la carrera no la gana el más rápido. La batalla no la gana el que tiene más soldados. Es Dios quien da la victoria. Y por tanto dice, Él dijo delante de sus hermanos, ¿y quiénes eran sus hermanos? El ejército de Samaria. Les haré una pregunta. Cuando oyen la palabra Samaria, ¿qué les viene a la mente? Idolatría. Vemos que Samaria era la capital del reino del norte, Israel. Y en la Biblia, Samaria siempre está asociada con idolatría. Para decirlo de otra manera, la idolatría es el intento del hombre de justificar sus planes egoístas, sus objetivos propios. Así que, en lugar de decir, ¿estás adorando ídolos? No, estoy sirviendo a mi Dios. ¿Qué cosas dice un ídolo? Siempre dice lo que tú quieres oír. No pueden hablar, pero nosotros oímos. Leemos aquí, el ejército de Samaria, y dijo, ¿qué es lo que estos? Puede que en tu Biblia diga otra cosa y no sé por qué. Esta palabra hebrea no es difícil. En la mayoría de las Biblias dice, estos débiles judíos. ¿Es eso lo que dice? Esto es muy suave. Esta palabra se refiere a algo que es miserable, algo que es altamente ofensivo, algo que es repulsivo. Es una palabra muy fuerte. Y él dijo, ¿qué es lo que estos miserables judíos están, y otra vez está en tiempo presente, haciendo? Como para que ellos hagan algo. Se les dejará a ellos. Esto es profundo. Necesitamos alejarnos de nosotros mismos. ¿Saben cómo hacemos eso? Esa es una experiencia de redención. Lo diré de una manera más espiritual, si nos cuesta entender esto. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Yo debo menguar y él debe crecer. Tenemos que alejarnos de nosotros mismos. No se trata de ti, se trata de la voluntad y los propósitos de Dios. Nunca experimentaré a Dios en mi voluntad. Nunca. Él no está allí.
pero siempre lo experimentaré y encontraré su provisión, sentiré su presencia, creceré en mi perspectiva de su voluntad cuando estoy en su voluntad. Así que vemos aquí que se han dejado a sí mismos para un propósito. ¿Cuál es? Es una experiencia de adoración. Que hagan sacrificios. Y esta palabra significa completamente hoy. Esto muestra énfasis y minuciosidad en hacer un sacrificio. Eso es adoración. Es tomar lo que tenemos. ¿Cómo obtenemos lo que tenemos? Dios nos lo dio. Y le damos una porción para reconocer lo que Él ha hecho. Y con la esperanza de que proveerá más. Verán, la adoración no es solo sobre el pasado. A veces pensamos, Dios me ha bendecido. Sí, Él lo ha hecho. Estoy agradecido por eso y deberías estarlo. Por eso quiero reconocer lo que Él ha hecho en el pasado. Maravilloso. No criticaré eso. Pero lo que encontramos bíblicamente, si volvemos incluso a Génesis capítulo 2, hallaremos la primera experiencia de adoración. ¿Y saben qué? Fue en un Shabbat. En Génesis 1, encontramos esos 6 días de creación. Ahora bien, no tenían nada que ver con el trabajo del hombre, ¿cierto? Al final del capítulo 1, Dios creó al hombre. Fue lo último que creó. Desde una perspectiva rabínica, basada en el texto, la humanidad fue lo último que Dios hizo. ¿Por qué? Bueno, allí hay un principio. Esto también lo decimos en Shabbat. Lo último en la acción estuvo primero en el pensamiento. ¿Entiendes ese principio? Te daré un ejemplo trivial. Invitaste a alguien a cenar en tu casa. Eso implica muchas cosas, ¿cierto? Tienes que limpiar la casa, tienes que ir al mercado y comprar la comida. Luego tienes que poner la mesa, preparar toda esa comida. Y lo último que haces, el primer pensamiento fue, quiero invitar a estas personas a cenar en mi casa. Me agradan. Quiero pasar tiempo con ellos. Pero lo último que haces es realizar ese pensamiento original. Disfrutar esa comida. Así que lo último que Dios hizo fue la humanidad. Nosotros somos la prioridad. David lo dice de esta manera. Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, para mí es alucinante que Dios tenga un interés tan tremendo en tu vida. Y a pesar de nuestras fallas, nuestro egoísmo, nuestro pecado, aún con todo eso, Dios nos ama. Y cuando entramos en ese nuevo pacto, experimentaremos la providencia de Dios, su supervisión personal y privada de nuestra vida. Él va a estar allí para ayudarnos, asistirnos, darnos poder y que podamos cumplir su voluntad. Y cuando leemos aquí, vemos que el pueblo se había dejado a sí mismo para poder adorar plenamente en ese día. Dios creó el Shabbat, ese séptimo día, no como un símbolo de lo que hemos hecho. ¿Qué había hecho el hombre cuando celebramos ese primer Shabbat con Dios? La respuesta es nada. Dios lo había hecho todo. El Shabbat no es tanto una recompensa por lo que hemos hecho, sino que es una preparación para lo que haremos. Y muestra que Dios es la prioridad, que Dios tiene que ser primero, si es que queremos tener un futuro exitoso. Y luego dice aquí, para que estas piedras puedan vivir.
Lo que vemos aquí es que están reedificando a Jerusalén con una mentalidad de reino, no con una mentalidad de exilio, sino restaurando para que estas piedras puedan vivir. Y este montón de polvo es literalmente lo que dice, un montón de polvo o tierra. Estas cosas que fueron quemadas, ¿por qué eso es significativo? El enemigo quemó esto porque querían consumirlo completamente. Ellos pensaron que si la ciudad de Jerusalén era quemada, y así fue, de hecho puedes ir a Jerusalén hoy, puedo llevarte a un lugar donde pueden verse las cenizas de Jerusalén cuando fue quemada hace casi 2000 años. Todavía están allí. Puedes ver la evidencia de lo que estamos leyendo. No es ficción, es un hecho. Así que estas cosas que fueron quemadas, sigamos al siguiente verso, dependiendo de la numeración de tu Biblia. Y Tobías, el amonita, estaba con él. Y dijo también, ellos están edificando. Están presente para enfatizar, ellos están edificando. Pero fíjense en el tono de burla que usan. Recuerden lo que dice Zacarías, no despreciemos los comienzos modestos. El enemigo hace eso, y siempre quiere sembrar desánimo en tu vida. Cada vez que te sientas desanimado, reconoce algo, esto no es de Dios. Dios quiere animarnos a avanzar con Él. Dios nos da un llamado para ir hacia arriba. ¿Para qué? Para que veamos las cosas de manera diferente, no desde nuestro punto de vista. Cuando nos sometemos a seguir a Dios y nos sometemos a hacer su voluntad, Él nos da una perspectiva diferente. Nos acercamos a un lugar desde donde podemos ver las cosas como Él las ve. ¿Y cuánto necesitamos eso? Tener su perspectiva. ¿Qué dicen ellos entonces? Este enemigo está hablando. Ellos están edificando, pero, dice él, si un zorro se subiera al muro de piedras, ¿qué le pasará? Colapsará. Se caerá. El enemigo no ve el éxito del pueblo de Dios. Nunca lo ve. El enemigo está cegado por sus deseos, sus planes, sus antojos. No tienen la perspectiva correcta. Y ten cuidado, porque cuando estoy comprometido con lo que yo quiero, estoy ciego a la verdad. Durante el receso compartí unos versículos. Y en 2 a los Tesalonicenses capítulo 2 hay una expresión. Y no sé qué pasa, porque ese texto griego no es difícil. De hecho, esta misma palabra aparece 3 veces en el capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. Y las primeras 2 veces está traducida correctamente. Es la palabra que se relaciona con obra o trabajar. Se refiere al resultado de algo. Si trabajas, entonces este será el resultado. En la mayoría de las Biblias dice que Dios enviará un poder engañoso. No es la palabra poder. No sé por qué lo traducen así. En muchas Biblias dice, Dios enviará un poder engañoso. No. Lo que dice literalmente es que esta es la obra del engaño. Es una advertencia. No está diciendo que Dios engaña. Dios no es así. Nuestro Dios es el Dios de la verdad. Dios no envía un poder engañoso. Lo que dice en esa escritura es que cuando nosotros creemos una mentira, cuando sucumbimos ante el engaño, ¿quién es la fuente del engaño? El enemigo. Cuando le decimos no a la verdad, y si haces un buen estudio, este no es alguien que ha sido engañado, sino alguien que ha rechazado la verdad.
Eso es peligroso. Cuando Dios te convence de algo, y por cierto, esto describe a Faraón, cuando Dios te convence de algo y sabes en tu interior que eso es verdad, si lo rechazas, vas a encontrar que ese rechazo a la verdad obrará en ti y producirá un engaño. Cuando le dices no a la verdad de Dios, eso te hace muy susceptible a la manipulación del enemigo. Has quitado la unción de ti y serás manipulado por los planes y propósitos del enemigo. Esto es lo que la Escritura le está advirtiendo a Nehemías y a aquellos que están sirviendo con él. No crean en esta burla. Vamos con el siguiente verso. En mi Biblia es el verso 36. Nuestro Dios ha oído que somos menospreciados. Así es como el mundo te verá a ti. Dios lo sabe, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí. Dios sabe que el mundo nos ha menospreciado. Y ha determinado, esta palabra significa reflexionar, pero va más allá de eso. Ha determinado su vergüenza sobre sus cabezas. Es decir, Dios es fiel. ¿Qué principio aprendimos anoche? Con la medida que midas serás medido. Ellos quieren avergonzar y deshonrar al pueblo de Dios, que está comprometido con los propósitos de Dios. Pero ¿qué está diciendo Nehemías? Que esta vergüenza y deshonra será conocida, Dios va a ponerla sobre sus cabezas y va a entregarlos a la desgracia en la tierra de su cautiverio. ¿Ven el cambio? Los judíos han salido del cautiverio, pero el enemigo está yendo al cautiverio. ¿Esto hace referencia a qué cosa? Creo que esta es una referencia a ese lago que arde con fuego y azufre por siempre jamás. Solo hay dos lugares donde pasaremos la eternidad. Uno de ellos no es el cielo, entendamos eso. El cielo es temporal. Hay un maestro bíblico muy bueno, él me agrada, ha sido una bendición para mí. Pero tiene una serie llamada El cielo, nuestro hogar eterno. Eso no es verdad. Todos sabemos que esto es un hecho. La Biblia dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A qué se refiere eso? A una segunda creación. ¿Y qué es esa segunda creación? Se llama la Nueva Jerusalén. También está el reino milenial, esos 1000 años, con la Jerusalén de hoy que será transformada. No la llamamos Jerusalén, ¿cómo la llamamos? Sión. ¿Qué es Sión? Es Jerusalén, pero en su estado redimido. La ley se manifestará. Cristo reinará con vara de hierro. Pero ese no es el reino final de Dios. Es la nueva Jerusalén en la que, he aquí, Juan miró eso y dijo, todas las cosas son nuevas, es decir, todo es diferente. No tiene conexión con este mundo. Todo tiene que ver con los planes y propósitos, y podríamos decir, con los planes maravillosos y los propósitos magníficos de Dios para su pueblo. Así que ese enemigo se encontrará con la vergüenza y la desgracia que quieren poner sobre Israel. Será volcada sobre ellos y ellos irán al cautiverio. Siguiente verso. Y no cubras su iniquidad. No trates con su iniquidad. Deja que ellos experimenten el resultado de su iniquidad y su pecado delante de ti.
no la borres, es decir, no la perdones. ¿Por qué? Porque se han enojado. Dice eso literalmente. Si haces un buen estudio, esto significa hacer enojar. ¿Y qué los ha hecho enojar? Que estamos edificando. Siguiente verso. Edifiquemos el muro y que quede unido todo el muro hasta la mitad de su altura. Bien, ¿qué nos dice esto? La obra de Dios es una obra en progreso. Dios no completó todo inmediatamente. Eso toma tiempo. Requiere sacrificio. Completemos todo hasta la mitad de su altura. Y aconteció que hubo un corazón entre el pueblo. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Para hacer, para realizar o para trabajar. Dios está buscando personas que quieran trabajar. Debemos darnos cuenta de que la palabra para trabajo en hebreo, abodá, también puede traducirse como adoración. Así que cuando hacemos la voluntad de Dios, lo hacemos en un espíritu de adoración. Hay otra palabra para adoración. Es la palabra karov, que significa acercarse. El objetivo de la adoración, el objetivo de servirle a Dios, de hacer la obra de Dios, es acercarse a Dios. Es una búsqueda de la presencia de Dios. Eso es lo que es la adoración. Escuchen bien esto. Solo cuando me muevo más y más cerca de Dios, que su presencia y su poder van a cambiarme. Y tú y yo necesitamos ser cambiados. Y seremos cambiados. ¿Qué dice la Escritura? La buena obra que Dios ha comenzado es una buena obra. ¿Por qué está relacionada con qué? Con la voluntad de Dios. Él te está convirtiendo en lo que su voluntad ha designado para tu vida. Necesitamos afirmar eso. Necesitamos desearlo. Estar de acuerdo con eso. ¿Y Él completará esa obra cuándo? En el día de Cristo. Esa es una expresión. No dice el día del Señor, es el día de Cristo. Y es una referencia al arrebatamiento, cuando obtengamos ese nuevo cuerpo. Y ese nuevo cuerpo tiene todo que ver con la predestinación bíblica, no con el calvinismo. Si hacemos un buen estudio de la palabra predestinación, encontraremos que esa palabra es a menudo mal comprendida y mal traducida. La predestinación siempre está basada en el conocimiento previo de Dios. A mucha gente no le gusta oír eso, pero es la verdad. Si le preguntamos a mucha gente cuál es la palabra en griego para predestinación, nadie sabrá responderte. Hay dos. Una es pro-orao. Orao significa yo veo. Pro significa antes. Así que es lo que Dios ve antes. Si eres un buen estudiante de griego, como Aarón, por ejemplo, lo estuve observando ayer. Estaba haciendo un buen trabajo. Está comprometido. Tenemos esa palabra pro-orao, pero también tenemos otra palabra, pro-orizo. Son similares, tienen la misma raíz, el mismo prefijo, pero diferente terminación. Hay una ligera diferencia y les daré un ejemplo. Yo no soy un sastre, pero mi abuelo era sastre. Él confeccionaba ropa y me dijo esto: si me muestras la tela y veo el patrón, sé exactamente cómo se verá el producto final. Y es cierto, él tenía experiencia.
Podía verlo de antemano. No necesitaba que la prenda estuviera completada. ¿Cuál es la tela? ¿Cuál es el patrón? Ya él sabe cómo se verá el producto terminado. En cuanto a nosotros, vemos que hay una obra que debe hacerse. ¿Quién hace esa obra? Dios. Eso pasa como resultado de su providencia en nuestra vida. Él ha prometido traernos a su voluntad. Ahora bien, la imagen o el patrón es Cristo. Claro que no nos convertimos en Dios porque solo Él es Dios, el Hijo de Dios, pero nos volvemos como Él. Y sus pensamientos son nuestros pensamientos. Su naturaleza respecto a la justicia y a la santidad se plasma en nosotros. Nos volvemos semejantes a Él. Esa es la predestinación bíblica. No encontramos nada en la Escritura que indique que la predestinación es que Dios predeterminó quién va para el cielo y quién va para el infierno. No encontrarás eso. No tiene sustento bíblico. Cuando miras la predestinación, lo que dice es esto. Esto solo es pertinente si estás en Cristo. Si estás en Él, a través del nuevo pacto, entonces sé exactamente lo que serás en el futuro. Tú serás semejante a Él. El fin de semana pasado, estábamos estudiando en San Andrés los milagros del Mesías. Y estábamos mirando uno en particular que ocurrió, según el orden de las fiestas, ocurrió en Pentecostés. ¿Cómo se llama también la fiesta de Pentecostés? Shavuot, o fiesta de las semanas. Shavuot significa semanas. Y Dios hizo algo. Y esto se encuentra en el libro de Éxodo, creo que en el capítulo 20, que trata sobre los 10 mandamientos. Fue en el monte Sinaí. Pero no es cuando recibieron las tablas con los 10 mandamientos. Eso fue más adelante, pero no inicialmente. Si lees Éxodo 20, ellos no los recibieron. Ellos los oyeron. ¿Y recuerdan qué pasó? El monte temblaba. Había humo. Había relámpagos. Estaba ese sonido del shofar, todo eso. Verán, el shofar simboliza un cambio que sucederá por la provisión de Dios. Y si lees ese pasaje más adelante, en el versículo 20 de Éxodo 20, se nos dice que Dios va a hacer una obra. Y Él quería hacerla en el monte Sinaí, pero el pueblo la rechazó. ¿No es eso trágico? Es una vergüenza. Dios nos está ofreciendo algo y nosotros decimos, no, qué necedad. Dios solo provee lo que verdaderamente necesitamos. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y Dios dijo que Él quería poner su temor sobre el pueblo. ¿Eso es bueno? Es maravilloso. Así siempre conoceré la voluntad de Dios. A medida que maduras en la fe, conoces más y más la voluntad de Dios. Hay algo genial en eso. Eso es madurez, pero hay algo malo en eso también. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no pecamos por accidente. Hay una expresión en hebreo, bishgagá, un pecado no intencional. Para los pecados no intencionales, la expiación es más fácil que pecados por mezid, el pecado intencional. Este es el problema. A medida que creces y maduras, encuentras que el Espíritu Santo, que siempre es fiel, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Según lo que leemos en Juan capítulos 14 y 15, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad.
y quiere guiarnos a la justicia. Y eso hace. Y mi problema es este. El Espíritu Santo siempre es fiel. Así que mientras estoy considerando algo, mientras paso por una tentación, todos pasamos por tentaciones, ¿verdad? ¿No es así? Incluso Cristo fue tentado en todo aspecto. ¿Cuál fue la diferencia? Él nunca pecó. Nosotros sí. Pero aquí está el problema. Para mí, la vasta mayoría del tiempo, no peco por accidente. No es que, fue sin querer. No sabía que estaba mal. No, es por rebeldía. Pero aquí está la buena noticia. Dios dijo a los hijos de Israel en el monte Sinaí, quiero que siempre conozcan mi voluntad. Bueno, nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. A menudo sabemos cuál es. El problema es que no la elegimos. Pero Dios quería hacer algo más. Pónganse a leer Éxodo 20:20. Él quería poner al pueblo en una condición en la cual nunca pudieran pecar. Eso es bueno. Necesito eso. Cada vez que peco es intencional. Cada vez que peco se manifiesta esa característica rebelde que está dentro de mí. Pero llegará el día en que Dios terminará esa buena obra que ya ha comenzado, y nunca podré pecar otra vez. Eso es lo que quiere hacer Dios, y lo ha prometido, y eso está estrechamente vinculado a su predestinación, por la cual conocemos la voluntad de Dios, y solo podemos hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, no la borres, no cubras su iniquidad, porque se han enojado delante de nuestra edificación. Último verso del capítulo 3 en mi Biblia. Edifiquemos el muro, completemos todo el muro hasta la mitad de su altura. Y aconteció un corazón del pueblo para hacer, siguiente verso. Y esto es bueno. Hay compromiso. Miren al enemigo. Y aconteció que cuando Sanballat oyó, y Tobías, y los árabes, y los amonitas, y los de Ashdod, allí vivimos nosotros, que subió, y la próxima palabra es una palabra rara, que se resalta en el texto. Esta palabra significa sanidad. No hemos entendido que, al hacer esta obra, se produjo sanidad. Casi siempre que aparece esta palabra se refiere a una sanidad espiritual. Y siempre está conectada a la voluntad de Dios. Es decir, uno nunca se tropieza con la voluntad de Dios. Dios no me mira y dice, estás justo en el lugar correcto. Nunca nos encontramos naturalmente en la voluntad de Dios. Para entrar en la voluntad de Dios, eso solo viene por revelación divina. Así que aquí hubo una sanidad. ¿Quién trajo esa sanidad? Dios lo hizo. Trajo sanidad a los muros, la seguridad, la protección del pueblo de Jerusalén. Dice, subió sanidad para los muros de Jerusalén y comenzaron, esas brechas que había, comenzaron a cerrarse. ¿Todo esto fue voluntad de quién? Voluntad de Dios. Pero noten lo que dice. Pero ellos se enojaron mucho. Ellos sintieron una ira intensa contra la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron? Siguiente verso. Y todos ellos que vemos allí, no pasen por alto esta palabra, unidad.
Cuando observamos la iglesia, tendemos a estar divididos, porque no estamos sometidos a la verdad. La única cosa que trae unidad en la casa de Dios es un compromiso con su verdad, sin hacer concesiones. El señor de las concesiones es Satanás. Cuando él ataca, y tú sabes qué es lo correcto, y dices, bueno, aceptaré esto para mantener la paz. No. Al aceptar eso, al hacer esa concesión, estás extendiéndole una invitación al enemigo para que se ponga a trabajar. No hagas concesiones con nada que esté relacionado con la voluntad de Dios. Dice aquí, todos ellos, hubo unidad, todos ellos, beyahad. ¿Qué es beyahad? Juntos. Todos ellos juntos conspiraron. ¿Con qué propósito? Para venir y hacer guerra en Jerusalén y para hacer contra esta, es decir, contra esta obra, contra la gente que estaba haciendo la obra, ellos querían hacer to'ah. ¿Qué es eso? Apartarse. Es la raíz de la palabra extraviarse. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? La voluntad de Dios, y el enemigo tenía una unidad perfecta. Conspiraron todos ellos juntos para poder actuar y hacer que esas personas fieles se extraviaran. Siguiente verso. ¿Qué hacer en situaciones como esta? No entres en pánico. No hagas concesiones con el enemigo. ¿Qué debemos hacer? Lo que dice aquí. Y oramos a nuestro Dios. Y nos pusimos, la próxima palabra es mishmar. Viene de la raíz hebrea lishmo, que significa obedecer, guardar u observar. Lo que dice aquí es que se pusieron en obediencia. Se pusieron en guardia contra ellos. No hicieron concesiones, no tuvieron miedo. Y lo hicieron día y noche. Delante de ellos, delante del enemigo. ¿Qué vemos aquí? Consistencia. No vemos que el enemigo produjera ningún cambio. ¿Qué se requería? Lo que la Escritura está diciendo. Era necesario un mayor compromiso con la tarea que tenían. Siguiente verso. Y Judá dijo, Judá es un individuo. Él dijo, la fuerza de los obreros. En hebreo moderno, si vas a un hotel, a los tipos que cargan las maletas se les dice sabal. Ellos hacen el trabajo. Dice, la fuerza de los trabajadores ha fallado. Este hombre se llama Judá. Él debería estar haciendo ¿qué? Alabando a Dios. Y no es así. Su nombre no describe su comportamiento. Está llamado a alabar a Dios, pero ¿qué está haciendo? Está mirando la situación desde una perspectiva humana. Él dice, la fuerza de los obreros ha fallado, porque hay demasiados residuos o tierra y no podemos edificar el muro. Aprendan este principio. Dios nunca te llama a hacer algo que tú y Él juntos no puedan lograr. Si Dios te llama, el éxito está en el futuro. Todo lo que se necesita es que caminemos, que obedezcamos, que utilicemos la perspectiva de Dios y su provisión para llevarlo a cabo. ¿Qué dijo Judá? No podemos edificar el muro.
Siguiente verso. Nuestros enemigos dijeron: ellos no saben, ellos no ven. Están diciendo, ellos no tienen conocimiento y no tienen perspectiva de que hemos venido en medio de ellos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la próxima palabra? Para matarlos. El enemigo está diciendo, ellos no tienen conocimiento y no están percibiendo lo que vamos a hacer. ¿Con qué propósito venimos? Para matarlos. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ellos? Reedificando su ciudad, con una esperanza de reino, basados en un llamado de reino. Están haciendo la obra de Dios. Lo diré de otro modo. Están arriesgando su vida. Si no estás dispuesto a arriesgar tu vida en obediencia a Dios, entonces le desagradas. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es el Señor de tu vida? El Mesías. Él fue enviado a este mundo. ¿Con qué fin? Para morir. Él entregó su vida. ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito. Y nosotros tendremos que lidiar con esto cada vez más. Solo miremos el año en que se grabó este video, que ni siquiera ha terminado. Apenas está comenzando este año, pero en lo que va de 2025, ha aumentado la cantidad de personas que han sido asesinadas por su fe. No solo en Siria, esto se irá desplazando y viene hacia ti. Esta persecución, esta muerte que produce el enemigo o los enemigos que quieren traer muerte sobre ti, llegará a América, llegará a todos los países, porque cuando leemos en Apocalipsis 13 sobre el imperio del anticristo, éste reinará sobre toda nación, toda lengua, todo pueblo, toda cultura. Solo es cuestión de tiempo. Y servir a Dios, obedecer a Dios, se volverá algo riesgoso. Dice aquí, hemos venido, aquí está hablando el enemigo, hemos venido en medio de ellos para matarlos. Y aquí está el objetivo. ¿Cómo termina ese verso? Y para hacer cesar, es la palabra para Shabbat, cesar. Y que hagamos cesar esta obra. El enemigo, y esto no es nada nuevo, cuando miramos el mundo actual, debemos tener una perspectiva profética. Este odio por Israel. ¿Qué dice Dios que va a suceder? Dios promete, y Él es fiel, que Él traerá al pueblo de vuelta a su tierra. ¿Lo ha hecho? Sí lo ha hecho. Y vienen más en camino. Y hay tantos pastores que no saben esto. Pero es la voluntad de Cristo que el pueblo judío sea traído de vuelta a la tierra prometida y sea asentado allí. Claro que sí. Me dicen, ¿puedes respaldar eso con la Biblia? Claro que puedo. Mateo capítulo 24 y el verso, si no me equivoco, ¿es el 32 o el 31? Donde dice que cuando el Mesías venga, y estamos hablando de la segunda venida, ¿cierto? Él enviará a sus ángeles ¿a hacer qué? A reunir a los escogidos. Eso es Israel, donde quiera que estén. Así que es la voluntad de nuestro Mesías que el pueblo y los que no hayan regresado incluso en la segunda venida, el Mesías enviará a sus ángeles a reunirlos de vuelta aquí. Es el verso 31, gracias. ¿Y por qué? En Isaías capítulo 54 se habla de reedificar los lugares desolados. Esto no es un llamado para la iglesia. La iglesia es libre de apoyarlo y es bueno que lo haga.
pero es un llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a la tierra y se asienten específicamente en estos lugares que hoy en día están desiertos. ¿Dios está obrando? Claro que sí, porque en la actualidad hay asentamientos en Israel. Esto es el resultado de la fidelidad de Dios para traer al pueblo judío de vuelta a su tierra, a vivir en circunstancias muy peligrosas, y les daré un ejemplo. En Jerusalén, por el valle de Cedrón, hay una comunidad árabe. Y el municipio de Jerusalén quería construir algunos parques y edificar ese lugar y ponerlo bonito. No hay judíos que vivan allí, todos son árabes. Y sin embargo, el municipio quería hacer esto. Y lo que veremos más adelante, justo como en los días de Nehemías, cuando se iban a poner a trabajar la obra y están arreglando su vecindario, pero tenían que haber soldados allí con armas protegiendo a los que estaban haciendo la obra. ¿Por qué? ¿No ven la conexión espiritual? Nada ha cambiado. No quieren que Jerusalén sea edificada, incluso si viven allí. ¿Por qué? Porque están enteramente comprometidos con los planes de Satanás. Son parte de esta conspiración diabólica. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Siguiente verso. Nuestros enemigos dijeron: ellos no saben, ellos no han visto, que venimos en medio de ellos para matarlos y hacer cesar la obra. Último verso. Y aconteció que cuando los judíos vinieron, los que habitan con ellos ahora, estos son los judíos, y siempre está ese remanente fiel, ¿verdad? Y siempre hay un grupo de judíos que se ponen del lado del enemigo, y de eso estamos hablando aquí. Versículo 6, en mi Biblia es el último verso. Y aconteció que cuando los judíos vinieron, los que habitan con ellos, nos dijeron, noten esto, ¿cuántas veces? 10 veces, una y otra vez. De todos los lugares de donde están regresando, es literalmente lo que dice. De todos los lugares que estas personas están regresando para habitar la tierra, todo esto es la voluntad de Dios. Hoy es la voluntad de Dios que los judíos sean traídos de vuelta a la tierra prometida. Tuvimos que reírnos durante el COVID. De hecho, pienso que todos deberíamos reírnos de eso. Pero en Jerusalén, nunca le creas a tu gobierno, porque en Israel nos dijeron, el aeropuerto tiene que cerrar, pero solo por 3 o 4 días y luego abrirá de nuevo. 3 meses después, todavía estaba cerrado. Pero Dios es soberano. A pesar de que hubo ese cierre del aeropuerto Ben Gurión, se hicieron excepciones para Dios. Porque en medio del coronavirus, hubo aviones que aterrizaban en Israel con nuevos inmigrantes. ¿Por qué? Dios está en control. El coronavirus no es un problema para Dios. Si Dios dice, estoy trayendo al pueblo de vuelta, Dios da la orden, abran el aeropuerto para mí. Y así lo hicieron. Dios es soberano. Nos dijeron 10 veces de todo lugar de donde han regresado o hemos regresado. Y luego termina. Y al leer esto en el texto hebreo es interesante porque después de la frase han regresado, hay un espacio. Al mirar ese texto, no debería haber un espacio aquí.
Está escrito de manera única. ¿Quién causó esto? Los escribas. Los escribas no son los que copiaban los textos. Cuando la Biblia habla de los escribas, está hablando de aquellos que dan las leyes sobre cómo la escritura debe ser copiada. Y si miran mi Biblia, verán que puse un recuadro para marcar eso. ¿Por qué está ese espacio allí? Dice aquí, nos dijeron 10 veces de todo lugar de donde están regresando. Luego hay un espacio. Y el verso concluye así, contra nosotros. Es una amenaza. Ahora bien, Dios habla la verdad. El enemigo opera con el miedo. Dios no. Dios quiere bendecirnos. Dios nos ama. Dios tiene un plan perfecto para tu vida que Él trabajará contigo para que sea tu realidad. ¿Por qué? Dios quiere darle significado a tu eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo. La mentira del enemigo es que vivimos para el ahora. ¿Qué dice aquella escritura? Comamos y bebamos hoy. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Siempre es sobre el ahora. Ese no es Dios. Dios está mucho más interesado, no en lo temporal, sino en lo eterno. Y solo a través de la voluntad de Dios podremos tener una eternidad con significado. Pero, ¿qué aprendemos aquí? Cuando una persona, no importa quién sea, no importa qué idioma hable, de qué etnia provenga, ninguna de esas cosas son importantes para Dios. Dios te hizo así por una razón, para sacarte del mundo y llevarte a su maravilloso reino. Quien quiera que seas, estás invitado. Pero tenemos que aprender algo. Cuando estamos comprometidos con la voluntad de Dios, no importa a dónde vayamos, habrá aquellos que están, ¿qué decía esta última frase? Contra nosotros. Cuando le dices que sí a Dios, estás reconociendo que cuando le sirves a Dios, habrá enemigos donde quiera que vayas, alrededor de ti. No importa el lugar, y estarán contra ti. Pero no hay que preocuparse, porque ninguna de sus armas es mayor que nuestro Dios. No funcionarán correctamente. Vemos ejemplo tras ejemplo en la Escritura de que Dios puede causar temor y terror sobre los enemigos de su pueblo para que, aunque no haya nada, ellos crean que sí hay. No hay nada allí y ellos ven que hay un enemigo y corren y huyen, o bien pelean entre sí. Una última historia y concluiremos. Si subes a los altos del Golán y vas a lo que se llama Oz 77, allí dan unas charlas en las que puedes participar. A menudo ponen un militar allí para contarte una historia verdadera. Y fui allí y alguien habló de un joven, muy joven comandante de tanques. El ejército sirio invadió esa zona y tenían muchos más tanques que los israelíes, muchos más. Y este joven comandante de tanques, no sé de dónde obtuvo esa información, o esta sabiduría, o este plan, pero dijo, vayan a la batalla y disparen. Disparen y disparen. Y así lo hicieron. Luego dio la orden, en hebreo, alto, apaguen sus tanques, apaguen todas las luces y siéntense, no hagan nada. Bueno, la guerra ya estaba en curso, todos los tanques estaban peleando y todos los tanques israelíes se detuvieron. ¿Saben qué pasó? Los tanques sirios, estaba oscuro, ellos
comenzaron a pelear entre sí. Y después de unas horas, ese mismo joven comandante habló en hebreo. ¿Hay alguien allá afuera? Y sí había. Enciendan sus tanques. Los encendieron y regresaron a la base. Tuvieron la victoria por causa de Dios. Creo que fue Dios quien dio a este joven esa sabiduría. Yo nunca hubiera pensado en algo así. Yo hubiera dicho, retrocedan. ¿Retroceder? No. Nosotros pensamos en retroceder. La palabra de Dios habla de ¿qué? De avanzar. Seguir adelante. Olvidar lo que está atrás para ir hacia ese maravilloso llamado hacia arriba que está relacionado con la voluntad de Dios. Padre, te agradecemos porque eres en verdad un Dios de victoria. El desánimo no se origina en ti, sino en el enemigo. Así que, Dios, declaramos que tú eres nuestra defensa. No tenemos que temer, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que rendirnos. Pero enséñanos a avanzar en tu propósito, en tus planes, para que tu voluntad pueda ser cumplida y podamos tener el gozo de servirte y ser agradables a ti, nuestro Dios y Salvador. Oramos a ti en esta tarde en el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.